Cuando pensamos en la figura de Jesús, es común que nuestra mente viaje a un tiempo y a un lugar muy concretos. Pero, ¿qué pasaría si ese lugar no fuera un rincón apartado del mundo, sino, más bien, una encrucijada llena de vida y de muchos idiomas? Es una idea que vale la pena explorar con calma. Detengámonos un momento en estas palabras, porque son muy reveladoras. Spanglish bíblico. ¿Qué querrá decir? Bueno, nos invita a pensar que la realidad de los idiomas en aquella época era mucho, pero mucho más rica y compleja de lo que solemos creer. Una mezcla que, al final, fue fundamental para que un mensaje se pudiera compartir. Así que, para empezar, vamos a desarmar con cuidado una idea muy extendida, la de un mundo antiguo que hablaba una sola lengua, o que era muy simple en su comunicación. Pronto veremos que el panorama era bastante distinto. Y aquí lo vemos más claro. De un lado está el mito, esa idea de un único idioma sagrado, como si se hablara en un lugar aislado del resto. Y del otro, la realidad histórica, una fusión dinámica de lenguas, en un punto de encuentro global, un verdadero cruce de caminos para el comercio y la cultura de aquel entonces. Ahora, viajemos a ese escenario. Es muy importante comprender que no estamos hablando de un lugar remoto o apartado, para nada. En realidad era un centro de actividad global para su tiempo. Estas eran, por así decirlo, las grandes redes que conectaban al mundo de entonces. Pensemos en Judea en el siglo I. No estaba para nada aislada. Al contrario, era un punto clave de paso tanto para la ruta de la seda como para la ruta del incienso. Y además, la llamada Pax Romana creaba un ambiente de estabilidad que permitía que las personas, el comercio y las ideas fluyeran constantemente. Claro, en un ambiente como ese, hablar varios idiomas era lo más normal del mundo. Había 3 en particular que eran esenciales. Cada uno tenía su momento, su función específica. Vamos a ver con calma cuáles eran y cómo se entrelazaban. Para empezar, estaba el arameo. Este era el idioma de lo cotidiano, la lengua que se escuchaba en casa, en el mercado, la que usaba la gente para conversar. Era, digamos, el lenguaje del corazón, el más cercano y personal. Después, teníamos el hebreo. Este era el idioma de lo sagrado, el lenguaje de la fe y la tradición. Se reservaba más para los momentos de reflexión, para el estudio de las escrituras y las conversaciones sobre teología. Y por último, el griego. Pero no un griego cualquiera, sino el que se conocía como koiné. Era el idioma común de todo el Imperio Romano, la herramienta indispensable para el comercio, para los asuntos legales y para poder entenderse con gente de cualquier rincón del Mediterráneo. Ahora, pensemos en esto. Conocer los idiomas era una parte, pero el mensaje también necesitaba un camino para poder viajar. Y es aquí donde la propia estructura del Imperio Romano juega un papel clave. Y esta idea lo resume de una forma muy bella. El Imperio Romano construyó las carreteras físicas. Y el multilingüismo, bueno, el multilingüismo fue el mensaje que pudo viajar por ellas. Una combinación perfecta entre infraestructura y comunicación. Entonces, ¿cómo es que todo esto se une para crear una de las expansiones de ideas más significativas de la historia? Miremos el proceso, paso a paso, cómo un mensaje local pudo convertirse en un fenómeno global. Este camino de 3 pasos nos da la clave. Todo comienza con un mensaje local, una enseñanza que nace en arameo, el idioma de la gente. Luego, este mensaje se enmarca en su contexto religioso, se debate y se registra usando el hebreo de las escrituras. Y finalmente, se traduce al griego, para que pudiera viajar por esas carreteras del imperio y ser comprendido por muchísima más gente. Y esto nos lleva a una reflexión final, a una pregunta que queda en el aire. La habilidad para adaptar una idea, para traducirla y llevarla más allá de su lengua de origen, quizás no sea solo un dato curioso de la historia. Quizás es el ingrediente esencial para que cualquier mensaje pueda de verdad tocar el corazón del mundo. Una idea para meditar.